Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que realmente se encuentren bien. Yo soy Luis y ustedes están en Comunidad Luis 2D. En este video vamos a hablar acerca de Robert Enke. El 7 de noviembre del año 2009, el portero de la selección alemana y portero del Hannover se quita la vida en las vías, justo cuando el tren iba pasando. ¿El motivo? Depresión. Robert Enke murió al ser atropellado por un tren cerca de Hannover. Enke estacionó su auto a unos 10 metros de la vía del tren. Dejó su cartera en el asiento del acompañante y también dejó el auto abierto. Luego caminó unos 100 metros sobre la vía del tren hasta ser embestido por uno. Como siempre, vamos al pasado para entender un poco sobre la vida de Robert Enke. Robert Enke nació el 24 de agosto de 1977. Nació en Alemania, en una ciudad llamada Jena. Una cosa que hay que comentar es que Robert desde pequeño, al cometer errores, parecía que le afectaba mucho más que a la gente a su alrededor. Este punto es bien importante, ya que lo llevó a mucha depresión durante su carrera futbolística y su vida personal. Robert empezó a jugar fútbol desde muy temprana edad. Se desempeñó como portero de un equipo en su ciudad natal, en Jena. De hecho, a los 15 años ya era el portero titular de la selección alemana sub-16. Su primer partido fue en Wembley contra la selección de Inglaterra, y la verdad es que fue un partido excelente para Robert. Como les comentaba, a Robert le afectaban mucho sus errores. Hay una anécdota que dice que una vez le metieron un gol por un error de Robert, y acercándose al entrenador le dijo llorando: por favor cámbiame, que he cometido un grave error. De esta forma sabemos que los errores que cometía Robert le afectaban muchísimo más, llevándolo a una depresión que con el tiempo se iba a hacer crónica y con el tiempo lo iba a llevar a su suicidio. En 1999 Robert fue a Portugal, en especial al equipo Benfica, donde sus actuaciones fueron bastante buenas. Sin embargo, hubo un partido donde le metieron 7 goles. A pesar de esto, hubo otros partidos donde con sus actuaciones llegó a ganarse el cariño de toda la afición en Portugal. Hay que recordar que su director técnico en el Benfica fue Mourinho. Después de jugar en el Benfica, Robert fue a jugar al Barcelona de Luis van Gaal. Luis van Gaal era amigo de Mourinho y por recomendación de Mourinho aceptó a Robert Enke en el Barcelona. Sin embargo, había mucho favoritismo hacia el otro portero en el Barcelona, Víctor Valdés, a quien también le pesaba estar bajo los 3 palos defendiendo el Barcelona. Pues bueno, después de estar mucho tiempo en la banca, por fin Robert Enke iba a jugar en el Barcelona. El primer partido de Robert Enke fue en la Copa del Rey. Estaban jugando contra el Novelda. El Novelda ganó ese partido 3-2. Y si vemos la repetición de los goles, hubo algunos en donde Robert parecía que podría haber hecho mucho más. Los compañeros de equipo en el Barcelona criticaron mucho el performance, el rendimiento que tenía Robert Enke en el Barcelona. De esta forma, Robert Enke decidió ir a un psiquiatra y también estaba a punto de dejar el fútbol para siempre. Cayó en una profunda depresión. Robert Enke incluso llegó a fingir muchas lesiones cuando había momentos de depresión para no jugar. Y pues bueno, el Barcelona al final de esa temporada decidió traspasar a Robert Enke. Lo traspasó a un equipo de Turquía. Cuando llegó al Fenerbahce empezó a jugar como titular. Sin embargo, duró 3 semanas en Turquía. En su primer partido le vuelven a meter 3 goles. Toda la afición empezó a meterse con Robert Enke. Así que, como les comenté, a las 3 semanas lo regresaron al Barcelona. Y aquí es donde podemos decir que Robert Enke cayó en una profunda depresión. Anteriormente ya estaba en depresión, pero con este acontecimiento en Turquía fue un poco más al fondo en su depresión. Pero como un rayo de luz, el Tenerife lo contrata, llevándolo a la isla, donde afortunadamente para Robert Enke dio la mejor versión de sí mismo. Y como muchos dicen, aquí fue donde fue muy feliz en su vida profesional. Nace su primera hija, Lara. Desafortunadamente para Robert Enke, su hija Lara nació con una malformación en el corazón, la cual necesitaba 5 operaciones para poder vivir como una persona normal. Al final de esa temporada con el Tenerife, Robert Enke es traspasado al Hannover en Alemania, donde vuelve a incrementar su nivel y se ve como uno de los mejores porteros en toda Alemania.
En su primer año fue nombrado como el mejor portero de toda Alemania. Y justo aquí fue cuando su hija Lara tuvo su cuarta operación de 5 y a la mitad de la operación no soportó su corazón y falleció, justo a los 2 años de edad. Este momento fue importantísimo para Robert Enke. Al parecer, Robert Enke no le había dicho a nadie de su profunda depresión. Se podía ver que Robert Enke estaba tomándolo de la mejor manera, si se puede decir así, ya que incrementó su nivel como portero y haciendo esto lo habían convocado a la selección en Alemania. Lo que muchos veían es que Robert se había refugiado en el fútbol para pasar esa depresión que había tenido con su hija Lara. Ese momento tan terrible para cualquier persona. En los planes de la selección alemana estaba Robert Enke como portero titular. Esto cuando la leyenda Oliver Kahn anunciaba su retiro en Alemania. Justo en mayo del 2009, la esposa de Robert Enke, Teresa, y él adoptaron a una niña. Entonces podemos concluir que en este momento Robert arrastraba una gran depresión que no se pudo curar en su momento desde años atrás. Entonces esa depresión podemos decir que se hizo crónica y la llevó hasta este momento. Hasta este momento en el 2009, justo antes del Mundial en Sudáfrica en el 2010, donde él iba a participar como portero titular en Alemania. Anunció que iba a dejar de jugar en la selección alemana y en el Hannover por unas semanas para atender su depresión. Su último partido fue el 7 de noviembre del 2009. Tan solo 3 días después, el 10 de noviembre, Robert Enke acabó con su vida. Justo cuando Robert tenía 32 años de edad. La esposa de Robert Enke, Teresa, dice que las últimas palabras que escuchó de Robert fueron: "Me voy a entrenar". Así es de que Robert tomó sus cosas, subió al coche y se fue hacia donde estaban las vías del tren. Cuando estaba jugando en el Hannover, Robert era una de las personas más queridas en la afición. Realmente no podemos decir toda la depresión que arrastraba desde años atrás y el sufrimiento que le ocasionó lo de su hija Lara. La selección alemana de fútbol tenía un partido con Chile, un partido amistoso, el cual fue cancelado debido a respeto por Robert Enke. Actualmente existe una fundación, esto en Hannover, donde la esposa de Robert ha luchado por la depresión de las personas. Esto con la ayuda del Hannover. Y hasta aquí este video, amigos. Espero que realmente les haya gustado. Realmente fue una historia triste porque yo creo que todos hemos padecido depresión en alguna vez en nuestra vida. Y yo creo que perder a una hija es algo muy difícil. Nunca me ha pasado, pero supongo que ha de ser de las cosas más difíciles que una persona puede vivir en esta tierra, en este mundo. Yo lo único que les puedo decir es que si padecen de depresión, hay que tratarlo lo más pronto posible para que no se haga crónica y después sea más difícil salir de ese abismo, ¿no? Yo soy Luis 2D, les mando un abrazo, por favor dale like, suscríbete y coméntame algo en la parte de abajo de este video. Nos vemos hasta la siguiente semana.